Bueno, pues pongámonos con este bloque que es muy importante. Este bloque es capital, porque es uno de los fundamentos del análisis matemático. Esto se puede ver a nivel elemental, vamos a empezar de menos a más, y se puede ver a nivel avanzado con lo que serían las matemáticas de la universidad. Ya digo que se corresponde con el bloque de análisis, y ten en cuenta que hay otros bloques en donde hemos tratado ya las funciones. Hay un bloque que es ejes cartesianos, representación y funciones, y ahí se hace una presentación de lo que son los diferentes tipos de funciones. Yo haré un recordatorio aquí básico, pero ten en cuenta que en ese bloque están tratadas con un poco más de detalle. Aparte, hay bloques individuales para, por ejemplo, las funciones exponenciales y logarítmicas, que están estudiadas en su propio bloque. Las funciones trigonométricas están estudiadas en su propio bloque, pero en el de ejes cartesianos, representación y funciones, ahí hago un repaso por encima de todos los tipos de funciones que te puedes encontrar. Te recordaré, igual que te voy a recordar la definición de función, pero ahí puedes acudir también a esos bloques para entrar más en detalle y familiarizarte más con las funciones. Es, insisto, muy importante, este bloque es muy importante. Este bloque se pide tanto a nivel de instituto como a nivel de universidad. El concepto final, el concepto clave de continuidad, es un concepto de primer nivel, quiero decir, de capital importancia para el estudio de lo que son las funciones. ¿Y qué son las funciones? Bueno, pues una función es una correspondencia. Lo que nosotros nos vamos a encontrar va a ser un conjunto de valores x, que son los originales, el conjunto de los originales, y un conjunto de valores y, que va a ser el conjunto de las imágenes. Y vamos a tener una correspondencia. ¿Esa correspondencia qué va a ser? Pues una fórmula o expresión matemática que me permita a mí sustituir unos valores x para encontrar otros valores y, de manera que puedo encontrarme dentro un valor x1 cuya imagen sea un valor y1. Del conjunto de partida nos interesará especialmente el dominio. Lo definiremos. Está definido en otros bloques, pero lo volveré a definir. En el conjunto de llegada está lo que se llama rango, es menos importante. Nos vamos a centrar en este tema, sobre todo lo que son los dominios de funciones. Entonces, ¿qué es una función? Pues una función es, por ejemplo, x partido x más 5. Eso es una función, porque es una expresión matemática que posee una indeterminada o una variable. No la llamemos incógnita. Debes darle el nombre de incógnita cuando la tengas en una ecuación. Quiero decir, si tú tienes x partido x más 5 igual a 2, eso es una ecuación. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x para que al sustituirla aquí y hacer las operaciones nos dé 2? En principio habrá algún número, puede no existir ninguno también, habrá algún número que sustituido aquí haga posible que eso sea 2. Puede no haber ninguno, puede haber más de 1. Entonces buscamos dicho número. En una ecuación se plantea una condición que puede ser cumplida por uno o más números o por ninguno. En ese caso la x recibe el nombre de incógnita. Aquí no la llamamos incógnita porque en realidad no es algo desconocido que nosotros tengamos que averiguar, sino que la llamamos variable. La llamamos variable porque a la x le damos nosotros los números que nos apetece. Le podemos dar el valor 1, con lo cual tendríamos 1 partido 6, un sexto. Le podemos dar el valor 10, con lo cual tendríamos 10 partido 15, que 10 partido 15 son 2 tercios, ¿vale? 0,6666 periodo. Y de ese mismo modo le podemos dar valores como 1000 o menos 7.
le damos nosotros los valores que nos convienen. Por lo tanto, no la llamamos incógnita, sino que la llamamos variable. Más aún, variable independiente. La x, escríbetelo, es la variable independiente, porque le damos nosotros los números que nos apetece, en principio, eso lo matizaremos. Variable independiente, eso la x, y la y recibirá el nombre de variable dependiente, porque en lo que había escrito, ¿dónde está la y? ¿Dónde está la y en x partido x más 5? Pues la y está en el resultado que nos dé. Escribir y o escribir f de x es lo mismo, es análogo, es equivalente. La y está en función de x. La y está en función de x. Entonces yo puedo elegir el valor 10 para sustituirlo aquí, 10 partido 15, y el resultado que da, ese es el de la y, el 0,6 periodo del que hablaba antes. Entonces tenemos una correspondencia. Yo le doy un valor a x, hago unas operaciones y me devuelve un valor de y. Eso es lo que quería decir con este esquema. Tengo el conjunto de todas las x posibles, el conjunto de todas las y posibles, y se producen emparejamientos. Tú eso lo has hecho ya. Lo has hecho ya porque has hecho representaciones de funciones con una tabla de valores. Y consiste en lo mismo. Te daban una expresión, tú le dabas los valores que querías, los típicos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, a ver qué aspecto tiene la representación gráfica. Y para cada valor de x que le dabas, te daba un resultado de y. Con eso se estaba produciendo un emparejamiento entre un valor original x y su imagen correspondiente, que es y. Y está en función de x. Llamarla y o f de x va a ser equivalente. La expresión de la función es la que nos conecta los números originales con sus imágenes. Nosotros le damos el valor que queremos, pero luego no obtenemos el resultado que queremos. Ya vamos obligados, porque cuando sustituimos la x por un número, entonces ya se concreta la operación y nos da el resultado y, que es el de la imagen que no hemos escogido nosotros, que depende de la x, por eso se le llama variable dependiente. Bien, hay muchos tipos de funciones. Voy a hacer un recordatorio muy rápido. Entro en un poco más de detalle en el bloque llamado ejes cartesianos, representación y funciones. Ahí está con un poco más de detalle, independientemente de que cada tipo de función tiene su tema separado, su tema independiente, que vendrá enlazado en el vídeo que corresponda. Entonces, tipos de funciones. Pues así, a bote pronto, tienes las polinómicas. Ejemplo, puedo escribir y igual o f de x igual, da lo mismo. 3x al cuadrado menos 4x más 1. Esa es una función polinómica. Vemos un polinomio que es una sucesión de potencias de x que se están sumando o restando unas con otras. Tienes otro tipo de funciones que son las racionales. Ejemplo, podría escribir lo que había escrito hace un momento, x partido x más 5. Voy a tomar otra, x al cuadrado partido 2x más 3. ¿Qué es lo que caracteriza a las funciones racionales? Que son un cociente de polinomios. Estas las vamos a trabajar muchísimo. 3. Funciones irracionales, que tienen una raíz. Ejemplo,
y igual a la raíz cuadrada, normalmente son de polinomios o de fracciones racionales, y igual a la raíz de x al cuadrado menos x más 1. Estas también las trabajaremos bastante. Estos son los tipos más elementales de funciones, manejan sobre todo polinomios, polinomios sueltos, cocientes de polinomios, polinomios, vamos a llamarlo así, metidos dentro de una raíz. Eso se puede decir rigurosamente. Funciones polinómicas en el radicando de la raíz. Lo que está dentro de la raíz recibe el nombre de radicando. Y el número que ponemos aquí es el llamado índice, que puede ser 2 si no se pone nada, o puede ser 3 o 4 o ser un índice superior. No es habitual encontrarse índices grandes, pero de todas formas distinguiremos las funciones irracionales con índice 2 y con índice 3, por ejemplo, porque son las que más se suelen utilizar y son distintas, Más tipos de funciones que te puedes encontrar. Pues las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales se caracterizan en que la variable está en el exponente. 2 elevado a x más 3. La variable está en el exponente. Entonces, mucha precaución con esto. X al cuadrado, 2 elevado a x. Esto es una función polinómica, porque la variable está en la base. Esto es una función exponencial, la variable está en el exponente. Entonces tienen un comportamiento totalmente distinto. ¿De acuerdo? Vemos una potencia en ambos casos, pero la posición de la variable hace que el resultado cambie totalmente. Tienes las funciones logarítmicas. Hay un bloque específico de funciones exponenciales y logarítmicas. Ejemplo, igual a 2 más 3 por el logaritmo neperiano de x. Eso es una función logarítmica, porque aparece el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es el logaritmo que tiene como base el número e. El número e es 2,71828. Seré su definición en el bloque de sucesiones, límites de sucesiones. Se trabaja ahí y se define el número e. Y luego tienes las funciones trigonométricas e inversas de las trigonométricas. Estas probablemente las trabajarás menos, pero tienen su bloque independiente también. Trigonométricas e inversas de las trigonométricas. Estas funciones, ¿cuáles son? Pues la función seno, la función coseno, la función tangente, tienen, insisto, un bloque específico para ellas. Y igual a seno de x, y igual a tangente de x, y igual a x al cuadrado más tangente de x, por ejemplo. Alguien podría decir, bueno, entonces ¿esta qué es? ¿Una función polinómica o una función trigonométrica? Pues es una mezcla de ambas, pero digamos que tiene más peso aquella que es más compleja. Entonces yo la calificaría dentro de las funciones trigonométricas. Las funciones inversas de las trigonométricas son las llamadas funciones arco. Arco seno de x, arco coseno de x. Las funciones trigonométricas actúan sobre ángulos y dan resultados numéricos. Las funciones arco actúan sobre el resultado del seno y nos devuelven el ángulo de partida. Y esos son los 6 bloques de funciones básicas. Luego están las funciones definidas a trozos. Las vamos a trabajar muchísimo, las funciones definidas a trozos. Son muy importantes a la hora de hacer límites y son el ejercicio típico de continuidad. El ejercicio típico de continuidad consiste en definirme una función a trozos y tener que estudiar la continuidad en todo su dominio. Muy bien, con esto hemos dado un repaso básico a lo que son las funciones. Decir que para que una función esté bien definida es imprescindible que cada original tenga a lo sumo una imagen. Cuando hacemos la representación gráfica, los originales se dibujan en el eje X, las imágenes en el eje Y. Esto no puede suceder.
esta representación gráfica no nos la podemos encontrar porque querría decir que un original tiene varias imágenes. Es decir, las funciones no van a retroceder cuando hagamos el dibujo. Nos podemos encontrar con esto, pero no nos podemos encontrar con que una función vaya y vuelva, porque querría decir que a mí me han dado una expresión, yo sustituyo un número x y me da 3 valores distintos de y. No, si me da algún valor de y, tiene que ser único. La imagen, si existe, tiene que ser única. Ese es un requisito indispensable para tener una auténtica función. Y afecta a algunas de las funciones de las que hemos hablado aquí.